Durante la investigación del naufragio del Titanic, los investigadores notaron algo extraño. La parte delantera del barco estaba sorprendentemente bien conservada en el fondo marino, pero la parte trasera estaba gravemente dañada y a unos 600 metros de distancia. Claro, el hierro y el acero se erosionan después de un siglo bajo el agua, pero si ambos extremos pertenecían al mismo barco y se hundieron al mismo tiempo, ¿por qué se ven tan diferentes? Algunos expertos ahora creen que el Titanic no solo chocó contra un iceberg esa noche. Creen que pudo haber ocurrido algo más que causó más daño en la parte trasera. ¿Pero qué pudo haber sido? En el episodio de hoy de Wonder Facts, nos sumergimos en el misterio no resuelto detrás de la destrucción del Titanic. En 1912, el desastre del Titanic ocurrió en total oscuridad, a 700 kilómetros de la costa de Terranova. Había 2.240 pasajeros a bordo, y 1.500 de ellos no sobrevivieron. El barco, alguna vez llamado insumergible, desapareció lentamente bajo las olas, impotente ante la fuerza de la naturaleza. Solo unas pocas personas realmente vieron lo que pasó, aquellas que lograron saltar a las gélidas aguas del Atlántico. Todo, desde la colisión con el iceberg hasta los momentos finales del hundimiento, fue presenciado solo por quienes luchaban por sobrevivir. El RMS Carpathia, el primer barco de rescate, llegó al lugar 1 hora y media después de que el Titanic se hundiera. Por suerte, habían recibido la señal de emergencia del Titanic. De lo contrario, quienes luchaban en las aguas heladas no habrían sobrevivido, y la tragedia podría haber permanecido como un completo misterio. Al principio, los investigadores no tenían idea de qué causó el desastre, pero más tarde, los sobrevivientes revelaron que el barco había chocado contra un iceberg. Esa afirmación fue confirmada en el lugar. Se avistó un iceberg con pintura roja del Titanic aún en él. A medida que continuaba la investigación, surgió una imagen más clara. El iceberg había abierto un enorme agujero de 90 metros en el lado derecho del barco. Eso es casi un tercio de toda la longitud del Titanic, completamente destrozado. Por otro lado, los testigos dijeron que el Titanic tardó casi 2 horas y media en hundirse. Pero los investigadores creían que, si el iceberg realmente hubiera abierto un agujero de 90 metros en el barco, el Titanic se habría hundido en minutos, no en horas. Pero en ese entonces, nadie conocía la verdadera verdad. Para averiguar lo que realmente sucedió, tuvieron que localizar el propio naufragio. La búsqueda del Titanic continuó durante años, y a medida que pasaba el tiempo, el misterio solo se profundizaba. Tomó 73 años, pero finalmente se descubrió el naufragio del Titanic. Era hora de buscar respuestas a todas las preguntas que el barco había dejado atrás. El barco descansa en la oscuridad total, a 4.000 metros bajo el Atlántico. Se lanzaron varias expediciones, capturando innumerables imágenes del barco hundido. El explorador oceánico Paul Henry Nargeolet visitó el naufragio más de 30 veces, pero sorprendentemente, nunca encontró rastro de una grieta de 300 pies. Pero en esta foto de perfil del Titanic, una sección de 30 pies resalta, sugiriendo que algo pudo haberlo golpeado. Ese punto tiene solo 11 pies cuadrados, pero según los cálculos de expertos, el agua habría entrado a 370 galones por segundo. A ese ritmo, tomaría unas 2 horas y media inundar completamente el barco, y según los testigos presenciales, ese fue exactamente el tiempo que tardó el Titanic en hundirse. Así que un misterio quedó resuelto. El Titanic no tenía una grieta de 300 pies, sino solo una fractura de 30 pies. Pero este no era el único misterio. Todavía había más por descubrir. ¿Y qué causó el enorme hueco entre las dos secciones? Para obtener respuestas, recurrieron a la tecnología avanzada de escaneo por sonar. Los ROV tomaron millones de fotos del sitio del naufragio. Esas imágenes se combinaron mediante gráficos por computadora para construir un modelo tridimensional. Ese modelo mostró detalles que ninguna cámara común ni ser humano podría detectar a esa profundidad. Según el modelo tridimensional, la popa de 399 pies parece como si sus cubiertas se hubieran doblado unas sobre otras, como si el barco estuviera hecho de papel y no de acero. Los pedazos del barco se habían roto y yacían esparcidos por el lecho marino. Solo 2 enormes motores, cada uno del tamaño de una casa, siguen conectados. Pero hay un detalle crucial más oculto en el modelo. Cuando la popa se estrelló contra el fondo marino hace 110 años, dejó cicatrices que aún son visibles hoy. Estas marcas, visibles solo en el modelo tridimensional, revelan que la popa giraba en sentido antihorario al chocar. A partir de estas marcas, los científicos estiman que la popa se precipitaba bajo el agua a una velocidad asombrosa de 80 km por hora. A medida que la parte trasera del barco se hundía a esa velocidad, la fuerza del agua arrancaba las partes sueltas.
y cuando se estrelló contra el fondo marino a 4 kilómetros de profundidad, todas las cubiertas se derrumbaron unas sobre otras. Por otro lado, la sección de proa tenía un diseño hidrodinámico, pensado para cortar el agua suavemente, así como un barco corta el agua al navegar hacia adelante. Por eso la proa no giró como la popa, y la presión del agua no pudo golpearla directamente de la misma manera. Por fin, un misterio más del hundimiento del Titanic hace 110 años ha sido aclarado. Pero todavía queda una pregunta clave: ¿cuándo se partió el barco en dos? Quizás sepas que los testigos presenciales informaron que el barco se partió. Durante años, se creyó que el Titanic se partió antes de hundirse. Eso es parcialmente cierto, pero no es toda la historia. Primero, la sección de la proa se llenó de agua y se hundió bajo la superficie, lo que desplazó todo el peso hacia la sección de la popa. El centro del barco no pudo soportar todo ese peso y se partió en dos. Pero el modelo tridimensional obtenido del escaneo por sonar cuenta una historia diferente. Dentro del Titanic, innumerables objetos están esparcidos por el fondo del océano. Cosas como tazas de café, platos de cena, candelabros, bancos de cubierta y pertenencias personales. El 90% de estos objetos se encuentran en la sección de popa. Más de 10.000 piezas están esparcidas en un área de aproximadamente 3,2 kilómetros cuadrados. Si estos restos hubieran provenido de la sección de proa flotando en la superficie, estos objetos se habrían dispersado en un área mucho mayor. Como puedes ver en esta animación, los expertos ahora creen que esta parte del barco realmente se rompió cerca de la superficie, y se separó de la proa justo antes de golpear el fondo marino. Mientras giraba y cambiaba de dirección, aterrizó a 600 metros de distancia. Hoy en día, el RMS Titanic está casi completamente destruido. Los científicos creen que el océano profundo tiene niveles muy bajos de oxígeno, por eso la descomposición ha sido tan lenta. Pero las muestras de óxido muestran que el oxígeno aún ha provocado el crecimiento bacteriano. A este ritmo, los expertos dicen que los pisos del barco colapsarán unos sobre otros en los próximos años, y el Titanic eventualmente perderá su forma original para siempre. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio de los hechos asombrosos. Cuéntanos lo que piensas en los comentarios de abajo. Si te gustó, siéntete libre de compartirlo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos increíbles como este. Gracias por ver el video.